Bueno, las características generacionales del 27. Ya os comentó Quique que era difícil hablar de una generación del 27 o que no todos los estudiosos están de acuerdo en hablar de una generación del 27. En primer lugar, decir que esta generación del 27 ha recibido varios nombres, aunque finalmente la que ha triunfado ha sido la de generación del 27. Este nombre viene de un acontecimiento que tuvo lugar en Sevilla, en el Ateneo de Sevilla, donde se conmemoró el tercer centenario del fallecimiento del poeta Luis de Góngora. Todos estos poetas eran muy gongorinos, tenían una concepción de la poesía próxima a Góngora. En sí, las características generacionales que se han señalado son las siguientes. 1. Nacimiento en fechas próximas. El mayor es Pedro Salinas, que nació en 1891, y los más jóvenes son Alberti y Cernuda, que nacieron en 1902. De todas formas, hemos de tener en cuenta que hay otros autores que se suelen meter también a la generación del 27, aunque como poetas menores, como es el caso de Domenchina, que es de 1905. Esto nos indica que, por ejemplo, Pedro Salinas, por lo menos por edad, estaría más próximo a un autor como Juan Ramón Jiménez en edad o a Ortega y Gasset, que son de generaciones anteriores, antes que a Domenchina. Juan Ramón Jiménez nació en 1881, por lo tanto, este nacimiento en fechas próximas sí, pero no tanto. Una formación intelectual semejante, todos ellos fueron bastante cultos y algunos de ellos incluso profesores universitarios, como Pedro Salinas o Gerardo Diego. Acontecimiento generacional, ya lo hemos visto, la celebración en el Ateneo de Sevilla del tercer centenario de la muerte de Góngora. A veces también se habla de otros acontecimientos generacionales, ya que esta generación, por ejemplo, también se le ha llamado generación de la dictadura, no por la de Franco, sino por la anterior, porque nacen durante la dictadura de Primo de Rivera. Guía espiritual. Este criterio también es bastante así, ¿no? Bastante controvertido. Ya vimos en el 98 que era un poco controvertido y ahora también. En muchas ocasiones se habla de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez efectivamente fue su guía guía espiritual, durante unos años, durante los años de aprendizaje de la generación del 27. Juan Ramón Jiménez es un poeta que evoluciona desde el modernismo, repito, desde el modernismo hacia lo que se llama una poesía pura, es decir, una poesía que trata de desnudar toda la ornamentación para quedarse con un lenguaje poético propio. Y hacia esa poesía pura van a tirar, al menos en la primera época, los autores del 27. Con Juan Ramón Jiménez tuvieron una relación de amor-odio, ya que al principio lo tuvieron como un gran maestro, pero de hecho si les hacía una crítica en contra, les impresionaba o les fastidiaba, ¿no? Pero después tuvieron unas relaciones bastante controvertidas, sobre todo cuando muchos de esos autores del 27 van a evolucionar desde esa poesía pura hacia otros contenidos poéticos. También Ortega y Gasset en cuanto a su capacidad editorial, es decir, que les publicaba obras, y también por su contenido filosófico, porque acuñó conceptos como la deshumanización del arte, que era también, estaba dentro de esa poesía pura que practicaron los autores del 27 en sus inicios. Y por último también Gómez de la Serna, porque Gómez de la Serna fue uno de los grandes introductores de los movimientos de vanguardia en España. Es decir, movimientos como el futurismo y otros se introdujeron gracias a Ramón Gómez de la Serna. De hecho, Ramón Gómez de la Serna creó su propio movimiento vanguardista que se conoce con el nombre de ramonismo. Rasgos comunes de estilo. El rasgo común principal de estilo es el intento de romper con la tradición anterior que es propio de la vanguardia y con el modernismo de autores anteriores. Si bien es cierto que los poetas más importantes del 98, estoy hablando de Unamuno o de Antonio Machado, nunca fueron fieles cultivadores del modernismo. El único gran poeta nacido en España modernista en realidad sería Manuel Machado, el hermano de Antonio Machado. Pero digamos que hacen otra poesía diferente, que va desde el neopopularismo. El neopopularismo es coger formas tradicionales de la poesía española, como el romance, y adaptarlo a los nuevos tiempos, a los movimientos de vanguardia. Y esto lo veremos en otras diapositivas. Anquilosamiento de la generación anterior. Pues este criterio tampoco está muy claro, ya que autores del 98 como Unamuno, como Antonio Machado,
o como el propio Valle Inclán, estaban de hecho algunos de ellos en el mejor momento de su carrera, ¿no? Durante esos años 20. Sí que hay un anquilosamiento, según hemos dicho, del lenguaje modernista. Y relaciones personales, efectivamente muchos de ellos tuvieron relaciones interpersonales, participaron en acontecimientos comunes, convivieron en la residencia de estudiantes, participaron en el acto Agóngora y otros, ¿vale?